Una gran sorpresa para ARPT, decisión final tras una decepción de audiencia. Tras bambalinas, información tras bastidores, reuniones de crisis y todos los detalles del final de la serie. ARPT, uno de los proyectos más ambiciosos de la temporada pasada, sufrió un inesperado bajón de audiencia y se vio obligado a finalizar su emisión. Durante semanas, se rumoreaba que la serie, protagonizada por actores de renombre como Keran Bürsin, Deniz Akr, Siva Altaolu y Liz Comert, terminaría pronto. Sin embargo, los fans mantuvieron la esperanza, el equipo de producción perseveró y la gerencia del canal consideró la posibilidad de que la serie se recuperara a pesar de todo. Sin embargo, los resultados de audiencia tras el episodio de anoche lo cambiaron todo. Y así, fue el final del camino para ARPT. Esta noticia sorprendió no solo a los espectadores de la serie, sino también a la industria. Porque ARPT fue una producción que generó grandes expectativas incluso antes de su estreno, se consideró que tenía un guión ambicioso, destacó por su estructura dramática y también fue notable por las decisiones de Keran Bürsin. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué impulsó la caída de audiencia? ¿Cómo se tomó la decisión final? ¿Qué se discutió entre bastidores? ¿Cómo reaccionaron el equipo de producción y el elenco a esta decisión? Analicemos el final de ARPT en detalle. Cuadrado negro grande, un viaje que comienza con esperanza, el nacimiento de ARPT. Cuando se anunció ARPT, la productora y el canal estaban muy entusiasmados. La serie fue concebida como un drama moderno con profundidad psicológica, que exploraba los traumas de los personajes. Las primeras páginas del guión cautivaron a todos los que lo leyeron, el mundo interior del personaje principal y los sorprendentes puntos de inflexión de la trama, en particular, provocaron comentarios en la industria. Se acerca el drama más ambicioso de esta temporada. Keran Bürsin es conocido desde hace tiempo por su cuidado al elegir los proyectos en los que participa en la industria televisiva turca. Bürsin se sintió atraído por ARPT, Colisión, debido a la naturaleza multifacética de los personajes y la profundidad psicológica de la historia. Se celebraron reuniones para el proyecto y la oferta finalmente fue aceptada. Con Deniz Akr y Siva Altaolu como protagonistas femeninas de la serie, la expectación aumentó aún más. La incorporación de la joven estrella Liz Comert creó un equipo ambicioso que superó las barreras generacionales dentro de la misma historia. Cuadrado negro grande, emoción por el primer episodio, un comienzo prometedor. ARPT, Colisión, generó un gran revuelo en redes sociales tras el estreno de su primer episodio. Los fans de Keran Bürsin, en particular, lograron posicionar la serie en las listas de tendencias de Twitter e Instagram. Tras el primer episodio, se recibieron numerosos comentarios positivos, como: la calidad de la cámara es magnífica. Las actuaciones son excelentes. La historia es profunda e intrigante. La dirección del canal estaba secretamente encantada, porque, aunque la serie no cumplió con las expectativas de audiencia en su primer episodio, su presencia en redes sociales fue bastante fuerte. El equipo de producción interpretó este interés como un buen comienzo. Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir precisamente después de esta etapa. Cuadrado negro grande, primeras señales de un descenso en la audiencia. Cuando se emitieron el segundo y tercer episodio de la serie, la situación comenzó a cambiar gradualmente. La audiencia estaba bajando y el entusiasmo en redes sociales no era tan alto como en el primer episodio. El grupo de la UE, un público objetivo clave para las producciones dramáticas, en particular, no había acogido la serie lo suficiente. Según Birsen Altuntas, la gerencia del canal inicialmente expresó su preocupación durante este periodo y solicitó un informe al equipo de producción. Sin embargo, esto fue solo el primer indicio de una tormenta de audiencia aún mayor. Cuadrado negro grande, charla tras bastidores, revisiones de guión en la agenda. A medida que la caída de audiencia se intensificaba, se mantuvieron varias reuniones con el equipo de guión de la serie. Según rumores tras bastidores, factores como el ritmo lento de la historia, la introducción tardía de los personajes, las historias secundarias débiles, la dificultad de la audiencia para conectar emocionalmente, estaban afectando negativamente a la serie. Por lo tanto, se solicitaron revisiones de guión. Se reescribieron algunas escenas y se ampliaron las historias de algunos personajes secundarios. Sin embargo, ni siquiera estas intervenciones aliviaron la caída de audiencia.
Cuadrado negro grande. Dificultad de la producción, la crisis de la entrega de episodios. Como señaló Virsen Altuntas en su informe, antes de que se concretara el final, la serie avanzaba con episodios apenas terminados. Estas situaciones suelen ser señal de una crisis de producción. Porque cuando todo marcha bien, las producciones preparan los episodios con semanas de antelación. Sin embargo, debido a la caída de audiencia de Tarpnt, Pulpación, se experimentaron las siguientes situaciones. Se reprogramaron las transmisiones de los episodios. Se modificó la edición de las escenas. Se cancelaron algunas escenas planificadas. Se reescribieron escenas pregrabadas. Todos estos cambios afectaron negativamente la programación. Cuadrado negro grande. Noche crítica, la audiencia del episodio final lo determinó todo. Durante este proceso, la gerencia del canal decidió darle una última oportunidad. La serie comenzaba a sufrir pérdidas financieras. El episodio final de anoche fue un momento de verdad. Cuando se anunciaron los resultados, todos vieron la misma verdad, Grupo AB, 1.61. Esta cifra estuvo muy por debajo de lo que el canal podía aceptar. En cuanto los resultados de audiencia se publicaron en redes sociales, comenzó la actividad entre bastidores. Los ejecutivos del canal y de la productora convocaron una reunión de emergencia. Y finalmente, llegó el esperado anuncio. Palpitation llega a su fin. Esta noticia conmocionó a los fans de la serie. Cuadrado negro grande. Reacciones del elenco tras la decisión final. Tras la decisión final, se respiraba un ambiente sombrío en el set. Se sabe que el elenco estaba molesto con esta decisión. En particular, Kieran Bursin tenía gran fe en el proyecto y grandes esperanzas en el rumbo de la historia. Denise Acker declaró que los finales prematuros de la serie son comunes en la industria, pero que una buena historia merece estar en pantalla durante más tiempo. Sibal Taolu expresó su convicción de que el guión conectaría más profundamente con la audiencia con el tiempo. Liz G. Comert declaró que experimentar una situación así en uno de sus primeros papeles importantes fue a la vez decepcionante y una experiencia. Cuadrado negro grande. Reacciones en redes sociales, debería haber sido más apreciada. Tras el anuncio del final, surgieron dos opiniones diferentes en redes sociales. Rombo azul pequeño. Terminaron la serie demasiado pronto. Algunos espectadores comentaron, la serie no tuvo la oportunidad de brillar, debería haber esperado unos episodios más. Rombo azul pequeño. El guión tenía un ritmo lento. Algunos usuarios argumentaron que el ritmo de la serie era lento y que el drama intenso hacía que la historia fuera pesada. Se compartieron miles de veces rápidamente en las listas de tendencias. Cuadrado negro grande. ¿Qué opinan los analistas de la industria? Según los analistas de la serie, existen varias razones principales para el fracaso de Arpnt. Error de programación. La serie competía con competidores muy fuertes el mismo día. Argumento complejo. Los dramas psicológicos profundos no siempre llegan a una amplia audiencia televisiva. Público objetivo. Si bien los jóvenes espectadores reciben mucho apoyo en redes sociales, los índices de audiencia reflejan en gran medida la audiencia televisiva tradicional. Falta de marketing sólido. Se criticó la falta de promoción suficiente de la serie durante su fase previa al lanzamiento. Cuadrado negro grande. ¿Qué ocurrirá en el episodio final? Según informes tras bastidores, se está preparando un guión especial para el episodio final. Se están añadiendo escenas adicionales para asegurar que la historia quede inconclusa y para aclarar el destino de los personajes. Se está planeando un final emotivo, acorde con el tono dramático de la serie. Cuadrado negro grande. Su impacto en la carrera de Kieran Bursin. El final prematuro de Arpnt, Palpitación, no se considera una pérdida de prestigio para Kieran Bursin. Por el contrario, la sinceridad del actor en el proyecto, sus elogios a su actuación, su aceptación del personaje, incluso en un corto periodo de tiempo, han contribuido positivamente a su carrera. La pregunta ¿cuál será el próximo proyecto de Kieran Bursin? Ya se debate en la industria. Cuadrado negro grande. Conclusión, Arpnt recordó una vez más la realidad de las series turcas. La decisión final de Arpnt demostró una vez más la fragilidad de las series de televisión turcas en la feroz competencia por los índices de audiencia. En una industria donde incluso los proyectos que comienzan con grandes expectativas pueden terminar en cuestión de semanas, los índices de audiencia se han convertido en el factor determinante. La corta duración de la serie sin duda molestó a sus fans. Sin embargo,
Para quienes trabajan en la industria, esta decisión no es del todo sorprendente. La programación es intensa, la competencia es feroz y el público está impaciente. A pesar de todos los acontecimientos, ARPT se ha convertido en un proyecto para recordar. Con su sólido elenco y sus esperanzas pospuestas. Y la gran final ya está muy cerca.